Me yo llamo Julián y llevo más de 10 años trabajando como camionero en el sur de México. Esta historia, aunque difícil de contar, ocurrió en carne propia. Fue durante un encargo especial que mi jefe me pidió un día de muertos. Tenía que entregar mercancía desde Oaxaca hasta Villahermosa y de paso dejar a Mateo, un joven ayudante con problemas mentales leves, en su pueblo natal. Mateo no hablaba mucho, pero era servicial, respetuoso, y tenía una mirada que a veces parecía ver cosas que los demás no veíamos. Mi jefe me advirtió: evita detenerte en el bosque de Camino Viejo. Si el camión se sobrecalienta, sigue, pase lo que pase. Mateo me esperaba en la base de carga. Llevaba una pequeña mochila y una bolsa de fruta. Salimos al atardecer y tras unas horas de viaje por la autopista, tomamos un desvío hacia el interior. A partir de ahí el paisaje cambió. La carretera se volvió de terracería y el bosque comenzó a cerrarse sobre nosotros. Era un túnel natural de árboles, tan espeso que casi no entraba luz. Mateo miraba por la ventana, completamente mudo. Le ofrecí algo de fruta. Asintió y empezó a pelar un plátano, pero en lugar de tirar la cáscara por la ventana, la guardó cuidadosamente en una bolsa plástica. Tenía costumbres extrañas, sí, pero no peligrosas. Mientras avanzábamos, el camión comenzó a vibrar más de lo normal. El medidor de temperatura marcaba niveles altos. Decidí parar un momento, aún sabiendo lo que el jefe había dicho. Bajé, abrí el cofre y empecé a verter agua en el radiador. El vapor subía como humo de incienso, llenando el aire con un olor metálico y quemado. Cuando terminé, subí a la plataforma trasera para revisar a Mateo. No estaba. Busqué entre la lona, revisé los bordes, grité su nombre, nada. Entonces vi huellas en la tierra mojada. Iban hacia el bosque. Sin pensar mucho, tomé la linterna de emergencia y me adentré en la espesura. La oscuridad del bosque era abrumadora. Los árboles se alzaban como columnas negras, y el silencio era tan denso que mis pasos sonaban como golpes. Avancé unos 10 metros, gritando su nombre cada pocos pasos. De repente, escuché algo, un crujido, como ramas rompiéndose. Seguí el sonido. Vi una linterna moviéndose entre los árboles, lejos pero visible. Pensé que era él. Corrí hacia la luz. Cada vez que me acercaba, se alejaba un poco más, como si alguien supiera exactamente cuánto mostrar para mantenerme interesado. Después de varios minutos de persecución, la linterna se detuvo. Cuando llegué, la encontré tirada en el suelo, encendida, pero no había nadie. Comencé a sentir una presencia. No veía a nadie, pero juraría que alguien me observaba. Mis oídos zumbaban y el aire se volvió pesado, casi irrespirable. Detrás de mí escuché un murmullo. Me di la vuelta en seco. Nada. Me dije que debía volver al camión, pero al girar sobre mis pasos no sabía en qué dirección estaba. Me había perdido. Cada árbol era igual. Cada sombra se movía como si respirara. Empecé a correr. Grité más fuerte. Nada. Solo el eco de mi voz regresaba. Entonces encontré algo. Una choza. Vieja, abandonada, hecha con madera podrida y láminas oxidadas. Era el único refugio visible. Me acerqué. Abrí la puerta chirriante y entré. Dentro había hojas secas, trastos rotos y un olor penetrante a tierra húmeda. Cerré la puerta, me senté en una esquina y recé.
No era religioso, pero en ese momento no me quedaba otra. Mi linterna comenzó a parpadear. Afuera algo se movía, pasos, ramas quebrándose, murmullos, como si alguien caminara alrededor de la cabaña o algo. Y ahí terminó la primera noche. No dormí. El corazón me latía tan fuerte que juraba que se oía desde fuera. Cada crujido, cada leve murmullo del bosque parecía una amenaza. Estuve en ese rincón de la cabaña horas enteras, encogido, sujetando una linterna cuya luz ya era casi nula. Cuando el primer rayo de sol atravesó una rendija de la pared podrida, sentí que podía respirar de nuevo. Salí con cautela. El bosque, bajo la luz del día, parecía menos amenazante, casi hermoso, pero no me confié. Caminé durante horas, sin rumbo, esperando encontrar el camino de vuelta al camión, o al menos alguna señal de Mateo. Nada, hasta que volví a ver el mismo sendero por el que entré la noche anterior. Reconocí una marca en un árbol, y más adelante, una bolsa de plástico con cáscaras de fruta. La bolsa que Mateo llevaba. Sabía que estaba cerca. Corrí de vuelta al camión, y para mi alivio allí estaba, intacto. Pero Mateo no. Decidí esperar. Tal vez había ido al río, pensé, o se desorientó. Me encerré en la cabina y traté de descansar, pero el sueño me eludía. Al anochecer un sonido me sacó de mi ensimismamiento. Pasos. Alguien caminaba alrededor del camión. Encendí las luces. Nada. Bajé con la linterna en mano. Detrás del remolque, algo se movió. Mateo. Pregunté. Silencio. Me acerqué. Nada. Volví a subir. No podía irme sin él. No podía dejarlo en ese bosque. Poco después, algo tocó la puerta del conductor, con suavidad, como si arañaran el metal. Abrí de golpe. Nadie. Me giré instintivamente y vi por el retrovisor una silueta cruzando el camino entre los árboles. Alta, demasiado alta para ser Mateo. Bajé una vez más, esta vez con un hierro en mano. Caminé en la dirección donde vi la figura. Escuchaba algo, como susurros. Al principio eran confusos, luego se volvieron más claros. Me llamaban por mi nombre. Julián, Julián. Me detuve en seco. La voz era la de mi madre. Imposible. Murió hace años. El bosque comenzó a oler a cera quemada y flores secas, como un altar de Día de Muertos. Sentí una presión en el pecho. Las voces seguían. Ayúdame. Ven conmigo. Corrí. No sé cuánto tiempo. Solo recuerdo que tropecé, caí y rodé por una pequeña pendiente hasta un claro. Allí estaba Mateo, sentado, en trance, cubierto de tierra y arañazos. Murmuraba cosas y en su mano sostenía una rama, como si fuera un cetro. A su alrededor, velas apagadas, figuras hechas con huesos de animales y dibujos hechos en la tierra. Cuando me acerqué, alzó la mirada. Sus ojos no eran los suyos, oscuros, profundos, ajeno a todo. Dijo una sola frase: ya es tarde para ti también. En ese momento sentí un frío recorrerme la columna. El aire alrededor de Mateo vibraba, como si la misma realidad se ondulara a su alrededor. Di un paso atrás, pero una fuerza invisible me empujó a quedarme. Mateo seguía murmurando, con los ojos fijos en la nada, como si hablara con alguien que yo no podía ver. De pronto, su cuerpo se tensó. Los susurros del bosque se intensificaron.
Los árboles crujieron como si el viento, sin soplar, los obligara a moverse. Mateo gritó, un sonido gutural que no parecía humano. Los dibujos en la tierra comenzaron a brillar tenuemente. Retrocedí, tropezando con una de las figuras hechas de huesos. Al tocarla, escuché una risa baja, casi infantil, pero no había nadie más allí. Traté de razonar con Mateo. Le grité, lo sacudí. Nada funcionaba, estaba como poseído. De pronto, algo lo levantó del suelo. Sin tocarlo, su cuerpo se alzó unos centímetros, flotando. No tenía control sobre sus movimientos. Un sonido agudo llenó mis oídos, y todo se volvió negro. Cuando desperté era de día. Mateo ya no estaba. Las figuras, las velas, los huesos, todo había desaparecido. Estaba en el mismo claro, pero ahora parecía un lugar común, sin señales de lo ocurrido. Me levanté con dificultad. Tenía el cuerpo adolorido y la ropa sucia. Caminé de regreso y tras horas de vagar encontré el camión. Pero algo no estaba bien. Había huellas alrededor, no solo mías, y marcas en el capó, como si manos embarradas lo hubieran tocado. Entré al vehículo, encendí el motor y manejé de regreso al pueblo más cercano. Al llegar, los ancianos que me esperaban afuera me miraron como si hubieran visto un muerto. ¿Dónde está el muchacho?, preguntó uno. No lo sé. Se perdió en el bosque, respondí, temblando. Los hombres se miraron entre ellos. Uno murmuró algo en náhuatl y otro hizo la señal de la cruz. Me ofrecieron un lugar donde dormir, pero no pude pegar un ojo. Escuchaba susurros toda la noche, aunque no había nadie más en la habitación. A la mañana siguiente, todo el pueblo se movilizó. Nos internamos en el bosque, esta vez con machetes y linternas. Buscamos durante horas. Gritamos su nombre, revisamos cuevas, riachuelos, senderos. Nada. Hasta que en un claro distinto al anterior, encontramos una escena que heló la sangre a todos. Un círculo de tierra quemada. Dentro, restos de velas derretidas, huesos de animales y una prenda, la camiseta que Mateo llevaba. Estaba rasgada, con manchas que parecían de sangre seca. Una mujer mayor del pueblo cayó de rodillas. Lo llamaron y respondió, dijo. ¿Quiénes?, pregunté, aunque temía la respuesta. Ellos, los del olvido, los que habitan entre los árboles, donde los vivos no deben mirar. Intentamos seguir buscando, pero todos sabíamos que, si Mateo aún estaba allí, ya no era el mismo. Esa tarde, los ancianos me dijeron que me fuera, que lo mejor que podía hacer era no volver nunca más, y así lo hice. Me alejé con el camión, con más preguntas que respuestas, y con el alma rota por no haber salvado a ese joven. Pero no terminó ahí. Días después, mientras dormía en una gasolinera, sentí algo en el asiento del copiloto. Me giré lentamente y vi la bolsa de fruta que Mateo llevaba, llena, intacta, como si jamás se hubiese abierto. No estaba allí la noche anterior. Pasaron semanas, luego meses. La vida siguió, pero algo en mí se quedó en aquel bosque. Volví a la ruta, a manejar camiones, a fingir que todo estaba bien. Pero cada noche que me detenía en una gasolinera, en una pensión o simplemente bajo un puente, lo soñaba, a Mateo, al claro, a la silueta oscura que vi antes de desmayarme. Siempre volvía en sueños. Intenté hablar con alguien,
con curanderos, con sacerdotes. Nadie me creyó. Uno incluso me dijo que debía agradecer estar vivo, que ese tipo de entidades no suelen perdonar testigos. Aquello me hizo pensar, ¿por qué yo sí regresé? ¿Qué me dejó salir? 2 años después, el hijo de mi jefe vino a buscarme. Quería saber más sobre Mateo. Me dijo que la familia de él había intentado contactar varias veces, pero nunca recibieron una respuesta clara. Nadie en la empresa se atrevía a decirles lo que había pasado. Me pidió que hablara con ellos. Fui. Con el corazón en la garganta, llegué al pequeño pueblo de Santiago de Luna. La casa era humilde. La madre de Mateo me abrió la puerta. Me miró con una mezcla de esperanza y dolor. ¿Lo vio? Fue lo primero que preguntó. No supe qué decir, solo asentí. Ella comenzó a llorar en silencio, con las manos apretadas sobre el pecho. Él nació con el don, me dijo luego, entre sollozos. Desde pequeño hablaba con los que ya no están. Yo traté de protegerlo, pero el bosque llama a los suyos. Me dio un papel viejo, arrugado. Era un dibujo hecho por Mateo, de niño. Un círculo, figuras humanas con ojos grandes y árboles. Muchos árboles. Reconocí el claro, el mismo. Esa noche me quedé en el pueblo. No pude dormir. Sentía que alguien me observaba desde afuera. Cuando me levanté a cerrar la ventana, vi algo en el camino. Una figura, alta, delgada, inmóvil. No pude ver su rostro, pero sabía que me miraba. Cerré de golpe y no volví a asomarme. A la mañana siguiente me fui sin despedirme. Nunca más regresé, pero lo peor vino después. Hace pocos meses, mientras cruzaba la sierra de Chiapas, escuché algo en la radio del camión, un ruido estático, seguido de una voz muy baja, inconfundible. Julián, ya no estás solo. Me detuve en seco. Revisé el aparato. Estaba apagado. El camión entero tembló, como si algo lo hubiera golpeado desde abajo. Corrí fuera, con la linterna, buscando explicaciones. No había nadie, salvo una cosa. Sobre el capó, cuidadosamente colocada, estaba la misma bolsa de fruta, intacta, cerrada, como si el tiempo no la tocara, y esta vez, dentro había algo más. Un dibujo, hecho con carbón sobre papel mojado, una figura de espaldas, y junto a ella, otra figura, más alta, con garras negras en lugar de manos, ambas bajo un árbol torcido, con raíces que parecían manos abiertas hacia el cielo. No sé qué me quiere decir, pero sé que esto no ha terminado, porque desde entonces, cada vez que paso por un bosque, cualquier bosque, escucho mi nombre entre los árboles, y a veces juro que Mateo me responde.